Mis queridos hermanos y amigos, sean todos nuevamente bienvenidos a este video con el pastor Alfredo Gavarri, a su canal, en el cual tratamos cada semana de hacer algunas reflexiones que les ayuden a todos ustedes a replantearse las cosas. La palabra del Señor nos enseña que no debemos de ser conformistas, no debemos de conformarnos, sino de que cada día, ¿verdad?, que pasa, debemos de mejorar nuestras vidas. Así que nos toca replantearnos cómo nosotros vivimos el Evangelio, cómo vivimos nuestra vida cristiana. Amén. Bueno, esta semana ha ocurrido algo que a mi esposa y a mí nos ha llamado mucho la atención. Hemos escuchado el testimonio de una persona que vivió desde niño dentro de una secta. Y esta secta no solamente rompió los sueños y la infancia de este muchacho, sino también toda su vida, prácticamente hasta la edad adulta, estuvo sufriendo todos los errores, ¿verdad?, que había dentro de esta secta. Una familia muy golpeada, una familia que sufrió demasiado, y tanto nos ha tocado el corazón, nos ha impactado ese testimonio, que he decidido hacer una pequeña reflexión, vamos a decir así, acerca de la doctrina. Acerca de la doctrina. Hay muchas sectas en el mundo, hay muchas sectas. Y entre el cristianismo hay también, evidentemente, muchas sectas. Y ustedes que me escuchan pueden preguntarse: ¿cómo puedo diferenciar una secta de una corriente que realmente respeta la palabra de Dios? ¿Cómo puedo diferenciar entre una iglesia, una comunidad cristiana que realmente respeta la doctrina, de un grupo sectario? ¿Cómo se hace eso? Vamos a decir de que hay algunos aspectos que delatan cuando una persona está dentro de una secta. Es evidente que muchas personas que están dentro de una secta no lo van a reconocer. Así lleven muchísimos años, intentarán por todos los medios autoconvencerse de que ellos están en la verdad. Hay algunos puntos que podemos tener en cuenta. El primero es que la secta buscará siempre aislarlo de todo su entorno, de su entorno familiar primeramente, del entorno de sus amistades en segundo lugar, y si puede, pues hasta de toda la sociedad, para mantenerlo completamente aislado del mundo. Eso es un primer punto sobre una secta. De entre las sectas cristianas, otro punto importantísimo es de que la secta no se conforma ya únicamente con la Biblia, con la palabra de Dios, sino que la secta va a añadir otros libros, otras escrituras que van a ser su guía. Ya no es la Biblia en sí. Pueden decir algunas sectas que tienen la Biblia, pero además de la Biblia tienen otros libros que consideran con más autoridad incluso que la propia Biblia. Ponemos el ejemplo de la Iglesia de Jesucristo de los últimos días, más conocida como los mormones.
supuestamente tienen la Biblia, pero aparte tienen el Libro de Mormón, la Perla de Gran Precio y algunos otros libros más, que esos son para ellos su Biblia, ¿ok? Es como la Escritura. Otro ejemplo lo tenemos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en la cual los escritos de Elena White son considerados con el mismo valor que la misma palabra de Dios. Otro ejemplo lo tenemos en una secta cristiana de tipo evangélico muy conocida, que son los unitarios, unos unitarios muy característicos que siguen a un líder que tenían, que se llamaba Marion Branham. Para ellos Marion Branham prácticamente es Dios. Todas sus predicaciones que fueron grabadas han sido transcritas y tienen el nombre de la palabra hablada. Es decir, que para ellos todos esos discursos, todas esas palabras que están transcritas en libros, hoy día son consideradas como palabra inspirada completamente por Dios. Podríamos citar así cantidad de sectas que tienen sus propios libros. Bien, entonces, en primer lugar, la característica de una secta es de que son personas que aíslan a la gente de su entorno, su familia, la sociedad. En segundo lugar, tienen otras escrituras y también tienen su propio profeta, su propio entrecomillado, vamos a decir, es como un semidios, ¿ok? Citado antes Marion Branham, ¿ok? Pero todas esas falsas religiones tienen su propio profeta, ¿eh? Entonces debemos de, como hijos de Dios y como creyentes, debemos de poner mucha atención, ¿eh? Advertir a la gente dónde pone sus pies, dónde entra. Hay gente que no lee nunca la Biblia, nunca estudia las Escrituras y a veces llaman a su puerta y parecen gente amable, pero la amabilidad no lo es todo. El que una persona sea amable, incluso que sea sincera. Yo sé que hay testigos de Jehová que son sinceros en lo que creen, pero eso no impide que estén equivocados. Ellos sinceramente creen lo que profesan, lo creen, son sinceros en sus creencias, pero no impide que es una creencia completamente infundada, distorsionada, es una visión distorsionada de la verdadera fe de la Biblia, ¿eh? Del verdadero Evangelio y del verdadero Cristo. Bueno, no quiero hacer este vídeo demasiado largo, así que voy a intentar resumirlo lo más posible, ¿ok? Hay una palabra que yo quisiera que ustedes guardasen en sus mentes, porque es muy importante. Esta palabra es la palabra ortodoxia, ¿eh? La palabra ortodoxia es como, digamos, el policía, que se mantiene ahí para dar la alerta, ¿eh? La ortodoxia es lo que nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe, firmes en nuestras creencias y firmes a la palabra de Dios y a los mandamientos que tenemos en la palabra de Dios. Podemos hablar un poco acerca de la ortodoxia y lo primero que vamos a hacer es describir la ortodoxia de manera etimológica. La palabra ortodoxia es una palabra que viene del vocabulario griego, evidentemente, como tantísimas palabras de nuestro vocabulario en español, ¿eh?
palabra ortodoxia tiene dos palabras en sí. La primera es orto, que significa aquello que es correcto. Orto. Y en segundo lugar tenemos la palabra doxia, que significa, grosso modo, el conjunto de creencias que se tienen en común, que son más que evidentes y que ya no necesitan ninguna prueba, es decir, que se defienden solas. Hablando de la ortodoxia en el cristianismo, la ortodoxia es también el reconocimiento, la aceptación y la adhesión, sobre todo, a todas las doctrinas fundamentales que se encuentran en las Santas Escrituras y que nos fueron transmitidas desde los apóstoles hasta nuestros días. Amén. Bueno, hay algunas doctrinas, algunas enseñanzas, pues digamos que no tienen discusión ninguna, porque son más que evidentes. Les voy a hablar de un judío. Este judío es judío ortodoxo. Él tiene su fe en el judaísmo, pero él ha estudiado también el cristianismo. Y a veces hace este judío algunos debates, ¿ok? Tiene unos vídeos muy hermosos donde habla sobre todo del movimiento mesiánico en el cristianismo. Bien, cuando este judío habla del cristianismo, él conoce perfectamente lo que enseña el Nuevo Testamento. Es decir, que cuando un testigo de Jehová, por ejemplo, habla con este judío y el testigo de Jehová le dice que solo Jehová es Dios y que Jesús no es Dios, entonces este judío le dice: no, disculpa, por mucho que quieras arreglar tu discurso conmigo, el Nuevo Testamento enseña que Jesús es Dios. No tiene vuelta de hoja y no tiene contradicción posible. Por mucho que tú, como testigo de Jehová, quieras torcer el Nuevo Testamento, cualquier persona en el mundo que lea el Nuevo Testamento se da cuenta por sí sola que el Nuevo Testamento enseña la divinidad de Cristo. Entonces, la ortodoxia cristiana tiene un conjunto de doctrinas que son evidentes, se defienden por sí mismas. Voy a dar por ejemplo solamente 3 ejemplos de ortodoxia evidente en las Escrituras. Por ejemplo, número 1, hay un solo camino para ser salvo, no hay 20. Hay un solo camino para ser salvo, y ese camino se llama Jesús. En Juan 14, versículo 6, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, solamente con este versículo encontramos que no hay otro camino que no sea Jesús. El camino no es María, el camino no es un santo, el camino no es un hombre, el camino es Jesús. La única verdad es Jesús y la única vida es Jesús. Eso no tiene vuelta de hoja, no tiene contradicción posible, porque la interpretación del pasaje solo tiene una vertiente, y es que solo en Jesús hay salvación. Bien, eso es el primer ejemplo de ortodoxia. ¿Ok? Segundo ejemplo de ortodoxia: divinidad de Cristo, que acabamos de hablar. En Juan, capítulo 1, verso 1, nos dice: en el principio era el Verbo,
El verbo era con Dios y el verbo era Dios. No dice que era un Dios, dice que era Dios. Cuando uno estudia griego y va a las escrituras, es todavía mucho más evidente. Cuando uno lee la traducción en cualquier idioma, en francés, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, en francés. No tiene vuelta de hoja. En francés se entiende perfectamente que Jesucristo, la palabra, es Dios. En español se entiende perfectamente que el verbo es Dios. Y en cualquier idioma que se haya traducido las escrituras, se entiende perfectamente que Jesucristo es Dios. Bien, ese ha sido el segundo punto de ortodoxia. Este punto de ortodoxia, la divinidad de Cristo, o que solo Jesús es el camino, pues digamos que las iglesias que se mantienen en la verdad mantienen esa ortodoxia. Tercer punto, como ejemplo, sobre la ortodoxia. Pues tenemos la doble naturaleza de Cristo. ¿Qué es eso? Significa simplemente esta doctrina de que Jesús tiene una doble naturaleza, una humana y una divina. Lo hallamos en Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 7, donde nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, como a cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí nos dice evidentemente, no vuelvo a repetir, que Cristo es Dios, pero que se ha hecho hombre, por lo cual tiene una doble naturaleza. Aún dentro de las sectas evangélicas o cristianas, entre comillas, hay algunos grupos que he conocido que dudaban de esa doble naturaleza y solo podían ver una, la divina, pero nunca podían ver la humana, porque para ellos era como rebajar a Cristo. Y es que aquí nos dice en este versículo justamente que Jesús mismo se despojó de esa naturaleza, de esa apariencia divina, para que pudiéramos verlo como hombre. Bien, entonces ya hemos puesto estos tres ejemplos de lo que es ortodoxia. Hay muchísimos ejemplos, hay cientos de ejemplos de ortodoxia, de lo que es correcto, las enseñanzas correctas, que son evidentes en la palabra de Dios y que no pueden ser torcidas. Desde los primeros tiempos de la Iglesia, los apóstoles, los hermanos, lucharon férreamente contra todas las herejías. Ya en las Escrituras, Pablo, Pedro, denuncian que había ya en sus tiempos apostólicos, habían falsos maestros, falsos hermanos. La corriente, vamos a decir, la corriente de las falsas doctrinas no es algo moderno. Creo que ya me lo han escuchado. Desde los comienzos de la Iglesia, las falsas doctrinas, los falsos hermanos, los falsos maestros de las Escrituras ya estaban ahí. Vamos a dar algunas citas bíblicas para que podamos comprobar todos juntos cómo ya en tiempos apostólicos existían esas corrientes que querían apartar a los hermanos de la verdadera fe. Podemos leer en Gálatas, capítulo 1, versos del 6 al 7.
donde vamos a encontrar este texto. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, aquí recalca Pablo, dice, no que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren perturbar el evangelio de Cristo. Otro texto en Hechos capítulo 15, verso 1, nos dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Es decir, los estaban judaizando. Hoy existen sectas judaizantes que se llaman, o se hacen llamar, los mesiánicos, que no tienen ni cultura judía, no tienen ascendencia judía, no tienen ningún contacto con los demás judíos y se autoproclaman como judíos y como defensores de la Torá, y se visten con el talit y con la kipa, pero no tienen ninguna ascendencia judía, y hablan ¿cómo lo llaman esto? Una especie de dialecto, por llamarlo de alguna manera. Es un chapurreo. Chapurrean 4 palabras en hebreo, y ya se creen lo más. Lo peor de esto es que hay, por ejemplo, sectas mesiánicas que hacen el Shabbat y todo eso, y yo he encontrado gente así, y me tuve que enfrentar en alguna ocasión con algunos y denunciarlos y decirles: ustedes practican el Shabbat, se visten con el talit y todo, pero si ustedes son incircuncisos, ni siquiera están circuncidados, si es que eso es una vergüenza, principalmente porque el creyente que no es judío no tiene por qué ser judaizado, ¿vale? No vamos a entrar en esto, ¿ok? Hay muchísimo por hablar, no voy a entrar más en esto, pero cuidado con los judaizantes. Bien, otro texto que vamos a encontrar en Segunda de Corintios, capítulo 11, versos del 3 al 4, nos dice: pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Ok? Así que vemos como también en las comunidades cristianas de la iglesia primitiva existían este tipo de prácticas, falsos hermanos, falso evangelio, otro Jesús. Cuando hablamos de otro Jesús, hablamos entonces de un falso Jesús. No es el Jesús verdadero, predican otro Jesús. Bueno, más. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 12, dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? O sea, fíjense, una doctrina tan elemental del cristianismo como es la resurrección, aquí se ve contradecida por algunas personas que predicaban que eso no existía. Bueno, seguimos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 1 al 3. Nos dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. O sea que en el Antiguo Testamento ya había falsos profetas, y la palabra de Dios, que nos dice: no temáis al falso profeta,
si hay una persona que profetice y su profecía no se cumple, es un falso profeta. En el Antiguo Testamento debían ser apedreados. Lástima que hoy día no se les apedree. Lástima, porque no saldrían tantos. Bueno, entre bromas hay que andar un poco también. Listo. Bien. Entonces, hay falsos profetas y falsos maestros, como nos dice la Escritura que vamos a leer. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que se introducirán encubiertamente, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Mercadería. A uno le suena esto, ¿verdad? Con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 1 al 3. Y en primera de Timoteo, capítulo 1, verso 3, nos dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Amén. Entonces uno debe de conocer la doctrina que hay aquí en la palabra de Dios, en la Biblia, para discernir dónde están después las falsas doctrinas. Uno no puede percatarse de una falsa doctrina si no conoce esta doctrina. Amén. Así que es súper importante que todos ustedes lean la palabra de Dios, investiguen cada día en la palabra de Dios. Recuerdo un caso muy particular, es algo que me pasó a mí mismo. Yo siempre he estado enamorado de la Escritura. Soy una persona que desde que comencé a leer la Escritura, desde niño, tendría como 12, 13 años cuando empecé mi carrera con el Señor, muy jovencito. En una ocasión, en Francia, tendría aproximadamente, pues quizás 25 años, por ahí, no recuerdo bien, pero hace muchísimo tiempo. Pero para mí la Biblia era algo conocido, conocía el texto. Y conocía el texto también, que conocía, por supuesto, dónde estaban situadas hasta las comas. A ver, en el texto original no hay comas. Eso no me vayan a decir que no soy tonto. ¿Ok? Pero cuando se ha traducido el texto griego a cualquier idioma, hay que puntualizar donde hay una coma para que no se malentienda una frase. Y es lo que ocurrió precisamente en una ocasión cuando un pastor, por cambiar la coma de sitio, predicó una falsa doctrina. Y estuvo enseñando durante la hora y pico de su predicación algo que no era bíblico. Todo porque cambió una coma de sitio. Recuerdo que en ese entonces, pues al día siguiente marché a casa del pastor porque nadie se dio cuenta. Se darán cuenta la gente, no se dio cuenta nadie. Entonces marché donde el pastor, le expliqué el asunto y le dije: a mí me parece que ha predicado algo que no está en la Biblia. ¿Cómo? Digo, porque ha cambiado la coma de sitio. Entonces le mostré el texto y se quedó con los ojos abiertos. Dice: Alfredo, de entre las 200 y pico personas que habíamos ahí, solamente tú te has dado cuenta de que cambió la coma de sitio. Repito, el texto original, el griego, no hay comas, no hay puntuaciones.
Pero cuando se ha traducido el texto a nuestro lenguaje, a nuestro idioma, ha habido que poner puntos y comas, todo eso. ¿Por qué? Para ayudarnos a comprender el sentido del texto. Si cambias una coma de lugar, cambia el sentido del texto. Amén. Las comas en nuestro texto están por algo. Gloria a Dios. Bueno, listo. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con todo esto y saber que contiene la palabra de Dios. Amén. Bueno, seguimos ya para poder adelantar un poco, ¿ok? Y vamos a ver algo interesante, porque hay una expresión que se va a repetir 3 veces con la pluma de Pablo. Pablo va a escribir 3 veces esta expresión, y esta expresión se encuentra en 1 de Timoteo 1:15, en 1 de Timoteo 4:9 y en Tito capítulo 3 verso 8. Esta expresión es la siguiente, presten mucha atención, es estas palabras, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Repito, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Una expresión contundente, una expresión que se traduce como la pura ortodoxia. Esta frase, este concepto, vamos a decir, es tan expresivo que podríamos predicar solamente con esta frase, yo creo que varias predicaciones. En griego vamos a leer literalmente, vamos a leer pistos hologos, lo que traduce después en español palabra fiel, pistos hologos. Fíjense que la palabra, ¿ok? La palabra palabra es una redundancia, pero es así, no puedo expresarlo de otra. En francés tenemos 2 palabras diferentes. Tenemos parole y la palabra mot, son 2 palabras diferentes, pero en español hay la misma palabra para decir palabra. Así que se repite. Bien, pues en griego sabemos que la palabra se dice hologos, ¿ok? Cuando leen en Juan capítulo 1 verso 1, ¿no? En el principio era la palabra, dice en argin hologos, en argin hologos, en el principio era la palabra. Bien. Y aquí tenemos que esta frase empieza con la palabra pistos. El griego, lo pueden averiguar ustedes por sí mismos, pero el griego tiene una particularidad, y es de que siempre lo más importante que se tiene que decir se dice al principio. Es decir, que en una frase en griego está todo muy desordenado a juicio de una persona hispanoparlante o como quieran, ¿ok? Cuando nosotros estamos acostumbrados a poner todo en un orden, ¿no? Pones el sujeto, el verbo y después los complementos de objeto directo, de objeto indirecto, que antes llamaban el predicado. Bien, listo. En el idioma griego siempre lo más importante va al principio de la frase. Y al principio de esta frase nos encontramos con la palabra pistos, que significa confiable, que significa digno de confianza, que significa también fiel. Y esta palabra pistos deriva de la palabra pistis,
que significa fe. Cuando en griego aparece esa palabra, la fe, se habla de la fe, en griego está la palabra pistis. ¿Okay? Y cuando Pablo anuncia el Evangelio, nos trae la enseñanza de la palabra, ¿ok? Por 3 veces va a repetir esta expresión, para que veamos de que esa palabra que nos trae procede de la fe, tiene su procedencia en la fe verdadera, genuina, ¿ok? Listo. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a la carta de Pablo a Tito, porque en el primer capítulo, en el verso 9, nos aparece una expresión hermosísima, donde nos dice, lo voy a leer, Tito capítulo 1, verso 9, donde nos dice: retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada. En este capítulo podemos ver de que Pablo está enseñando sobre los requisitos de los ancianos y de los obispos. Y una cosa que tienen que tener en común ancianos y obispos, ministros de Dios, es de que tienen que ser retenedores de la palabra fiel. Esta palabra que Pablo había nombrado anteriormente, ¿verdad? Tienen que ser retenedores de la palabra fiel. Esta palabra, esta traducción que tenemos en la Reina Valera, versión 1960, ¿okay? Es la palabra retenedor. Bien. ¿De dónde procede esta palabra? Bien, vamos a ello. Hay que dar un poquito más de carrete a esto. En griego vamos a ver la palabra antejomenón. Antejomenón. Nosotros lo hemos traducido, o se ha traducido, no nosotros, hablamos en general. Cuando se ha traducido esa palabra, cuando se ha vertido en castellano, se ha puesto la palabra retenedor, ¿ok? Que retenga la palabra. Creo que es, en español y en castellano es suficiente y entendible, ¿ok? Cuando uno recibe la doctrina del Evangelio de acá, ¿ok? Entonces uno tiene que retener, tiene que guardar, tiene que velar sobre eso. Esta palabra expresa, retenedor, expresa perfectamente pues lo que Pablo pretende decir, ¿ok? En el griego vamos a encontrar la palabra antejomenón. Bien, he estado viendo en el diccionario, también el diccionario griego, tengo justo aquí, permiso, con permiso de ustedes, de todos ustedes. Bueno, pueden, yo me he dirigido por supuesto a un diccionario bastante completo, que es el Bailey, ¿ok? Es en griego-francés, pero bueno, no importa, yo les he preparado esto de todas maneras. Muy importante que a veces vayamos a textos así, textos importantes, porque nos ayudan a comprender mucho mejor el texto griego, exactamente qué es lo que se decía. Cuando en griego Pablo ha escrito esta palabra artejomenón, es porque tenía la intención de que todo el mundo comprendiese la importancia que tenía la doctrina, o que debe tener la doctrina en nosotros, sobre todo aquellos que estamos predicando la palabra y anunciando la palabra. La palabra artejomenón está, digamos, en 2 partes. La primera parte, artejo, la podemos buscar aquí justo en el Bailey, ¿ok? En este diccionario. Si van a la página
176 de este diccionario, la palabra artejo literalmente es tener delante, poner delante, es decir, uno tiene que contemplarlo, tiene que mirarlo, tiene que admirarlo. También significa resistir, defender, aguantar, mantener, persistir en ello. Esos son los significados que le podemos dar a esta primera parte de artejomenón, la parte artejo. Es decir, que cuando Pablo escribe esta palabra, ustedes los ancianos tienen que tener esta característica, artejomenón. Es decir, ustedes deben de retener la palabra fiel. Es decir, ustedes tienen que retener la ortodoxia. Ustedes deben de estar apegados a la palabra fiel. Es decir, tienen que estar apegados a la ortodoxia. Ustedes deben de tener delante y mantenerse en la palabra fiel, es decir, en la ortodoxia. Es decir, que Pablo, sin lugar a dudas, con esta palabra artejomenón, les está diciendo: no hay otra manera en la cual ustedes puedan enseñar la palabra. Si no se apegan a la palabra, si no se apegan a la doctrina, si no se apegan a las enseñanzas que están aquí y que no se pueden discutir, no se pueden discutir. La ortodoxia no se discute. Hay cosas que se pueden discutir. El otro día, hablando con un pastor, yo no soy ni milenialista, ni soy dispensacionalista. Ese pastor es dispensacionalista. Bueno, no pasa nada. Siempre digo, hay cosas que se pueden discutir y cosas que no se pueden discutir. ¿Ok? Uno es dispensacionalista, el otro no. Bueno, no pasa nada. Eso no nos impide de que tengamos comunión. ¿Ok? El error es pensar de que porque uno es dispensacionalista y el otro no, ya no hay que tener comunión. Cuidado. No. Mientras uno esté en la ortodoxia, no hay peligro. El dispensacionalista cree con todo su corazón que Jesucristo es Dios. Y el que no es dispensacionalista también piensa que Jesucristo es Dios. Entonces, ¿por qué no va a haber comunión entre ellos si tienen la misma ortodoxia? Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a terminar ya con un texto que se encuentra en Tito, capítulo 2, verso 1, donde nos dice lo siguiente. Pablo le dice a Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Amén. Con esto, mis hermanos, quiero terminar esta pequeña reflexión que nos advierte de los peligros sectarios. Cuando mi esposa y yo hemos escuchado este testimonio desgarrador que rompió una familia por completo, llevó a la muerte al papá de esta persona que cuenta el testimonio, y creo que lo mejor que voy a hacer es poner un enlace en este video para que ustedes puedan escuchar también este testimonio y puedan también apoyar a la persona que cuenta este testimonio. Bueno, mis queridos hermanos y mis queridos amigos, tengamos mucho cuidado con lo que se escucha. No todo lo que se escucha es bueno, no todo lo que se come es saludable, así que hay que tener mucho cuidado. Amén. Y sobre todo, como les digo siempre, la Biblia es la única fuente de autoridad que tenemos. Amén. Solo la Biblia. Así que nos interesa
estudiar la Biblia y ver todas las doctrinas que contiene. Amén. Bueno, gracias por escucharme hasta el final de este video. Espero con todo mi corazón que les haya ayudado. Amén. Y bueno, pues nos vemos en un próximo video. Que Dios me los bendiga. Amén.